Cuando la abuela era niña, en aquel pueblo de Guanajuato, la sociedad de ese lugar se regía mucho por las creencias, por la moral y las buenas costumbres. Al menos eso se decía, pero la verdad es que a puerta cerrada, la gente en aquel momento histórico también estaba muy influenciada por supersticiones y creencias en lo místico y paranormal. Panchita era una mujer extraña. Se había casado a los 14 años con un marino que había pasado de casualidad por aquel pueblo. Sin embargo, apenas 10 años después, el hombre había muerto justo entrando a la iglesia, víctima seguramente de un paro cardíaco, aunque en aquellos días se pensó que era el castigo de Dios por alguna acción desconocida de aquel hombre. Panchita, quien seguramente no podía tener hijos, se quedó viuda desde sus 24 años, viviendo sola en una casita, justo a las faldas del monte, alejada tal vez unos 500 metros del entonces límite del pueblo. Su familia había migrado hacía un par de años a Morelia, por lo que en ese momento Panchita se había quedado completamente sola en aquel lugar. Sin embargo, Panchita no era ajena a la vida de aquel curioso lugar. Todos en el pueblo la conocían desde niña, y aunque siempre les había parecido muy normal, ahora que ella era una mujer joven y que había estado casada 10 años sin tener hijos, el hecho de que hubiera decidido permanecer sola a todos en el pueblo les causó intriga y desató las habladurías que poco a poco fueron aislándola hasta dejarla casi por completo sin amigos. Fue justo el carnicero, un hombre de situación económica muy prominente en aquel lugar, uno de los pocos habitantes que mantuvieron una relación de cordialidad con ella, que poco a poco se fue volviendo amistad, y sin darse cuenta, evolucionó en algo más. Sí, Panchita y el carnicero, quizás 15 años mayor que ella, entablaron una relación amorosa que duró cerca de 5 años, hasta que terminó trágicamente. La vida transcurría lenta y relajada en aquel lugar, a inicios del siglo pasado, y fue justo una de tantas navidades que aquella armonía y calma se vieron interrumpidas por una situación muy inusual. Y es que, durante la misa de Navidad, el padre del pueblo hizo un anuncio extraño a los feligreses al terminar el servicio. Hermanos y hermanas, si alguien vio a María y a Malena o sabe algo de ellas, por favor, coméntenselo a sus padres, acérquense a ellos. Y si acaso ustedes no saben nada, hay que continuar haciendo oración para que las pequeñas niñas aparezcan, dijo el sacerdote, preocupado ante la angustiada comunidad de aquel lugar. María y Malena eran 2 niñas de apenas 9 años que habían salido a jugar durante la tarde del día anterior y no habían vuelto a sus casas. Parecían haberse desvanecido. Nadie en el pueblo podía dar referencias de ellas. Era como si simplemente se hubieran esfumado. Fueron navidades grises para ese aislado lugar. No era raro por aquellos tiempos que los niños murieran víctimas de enfermedades que hoy en día tratamos exitosamente, pero la verdad es que cosas como desapariciones eran prácticamente inexistentes en el récord de delitos de aquellas comunidades. El desconsuelo de los padres en las familias de aquellas 2 niñas era desgarrador. El pueblo se organizó y durante los 2 días siguientes se realizaron búsquedas por todos los campos, por los caminos, por las veredas, cerca del río y en los sembradíos, y no se encontró nada. Ni una huella de aquellas 2 pequeñitas que apenas unos días antes jugaban aún gritando por las calles cercanas a sus domicilios, levantando la tierra de los caminos al correr. A partir del tercer día,
Se organizaron búsquedas dentro de las propiedades y los habitantes de aquel lugar cooperaron con gusto. Después de todo, nadie tenía nada que ocultar. Fue entonces el turno de buscar en la propiedad de Panchita. Aunque el carnicero mantenía una relación afectiva con ella, ambos habían acordado seguir viviendo en sus casas. Sin embargo, tenían planes de casarse el año siguiente y entonces se mudarían a la casa del carnicero en medio del pueblo. Y el enorme terreno de la propiedad de Panchita albergaría corrales de animales para el negocio de su consorte. La casa de Panchita seguía en pie, pero justo en una esquina de aquel terreno se habían ya comenzado a levantar muros y tejados para el próximo almacenaje de cerdos y vacas. Y fue justo en unos matorrales, bordeando una vereda hacia allá, que alguien, un habitante del pueblo, creyó ver algo. No era ninguna de las niñas, pero sí un listón color verde que, se dijo, usaba en el cabello una de ellas el día que desapareció. Por supuesto, las alertas se dispararon de inmediato y todos entraron a la pequeña casa de Panchita, moviéndolo y destrozándolo todo. Al no encontrar nada, la multitud enardecida tomó camino hacia la casa del carnicero y, sorprendiéndolo a él y a Panchita, que estaba de visita, entraron y los tomaron a ambos como prisioneros, sospechosos de haber hecho algo con aquellas pequeñas. Panchita y el carnicero, asustados y confundidos, fueron encerrados con cadenas en su propia casa a falta de una cárcel local. Y durante los siguientes días fueron interrogados por los propios habitantes del lugar, siempre respondiendo de la misma manera. Ellos no sabían nada. Pero una multitud enardecida y el escrutinio público siempre son muy intimidantes. Y aunque Panchita seguía firme en su versión de desconocer los hechos, solo bastaron un par de días para que la voluntad del carnicero se quebrara y hablara acerca de lo que él sabía. Ante la amenaza constante de ser colgado o fusilado, el carnicero le confesó al pueblo las extrañas manías de su novia. Aquel hombre le contó al sacerdote que había algo en Panchita, algo que no estaba bien y que parecía controlarla, y que quizá ese había sido el motivo para decidir sacarla de aquella casa y llevársela a vivir con él. Decía que los pocos días que él se había quedado en la casa de su novia, había notado que ella se levantaba por las noches y a veces la encontraba bailando desnuda a la luz de la luna, riendo de manera desenfrenada. Dijo también que en varias ocasiones Panchita había visitado sus corrales de animales y que la había encontrado hablando con cerdos, arrodillada frente a ellos. Decía que les hablaba de cosas románticas y que incluso creía haberla visto besando un animal. Y lo que selló la sentencia fue que, según él, Panchita no había tenido hijos porque odiaba a los niños. Odiaba que tuvieran más atención que ella y que ya le había comentado en varias ocasiones lo bonitas que le parecían las niñas extraviadas, pero siempre diciéndolo con un aire de recelo hacia ellas. Padre, ¿y por qué cree usted que se murió el marino al entrar a la iglesia? A mí se me hace que se dio cuenta de todo. Hasta ha de haber pensado en dejarla y pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué le habrá dado esa mujer, padre? La verdad, yo también pensaba en dejarla, pero estaba buscando el momento exacto para que mi vida no peligrara, dijo aquel hombre ante la mirada asombrada del cura de la comunidad, que no podía creer lo que escuchaba. Pero después de todo, para la ignorancia y las creencias de aquella época, todo eso tenía sentido. Además,
¿Quién se atrevería a inventar semejantes cosas de su propia novia?, pensó el cura. Y dejando encerrado nuevamente al carnicero, salió de ahí totalmente trastornado por aquellas historias que no le permitieron dormir esa noche, y aún sin tener motivos para dudar de Panchita. Pero como siempre poniendo por encima la palabra de un hombre, decidió contar esas acusaciones a las familias de las niñas, que de inmediato corrieron enardecidas a liberar al carnicero y cuestionar y golpear a aquella pobre mujer que no sabía lo que le estaba pasando ni lo que le deparaba la suerte. A pesar de los golpes y las humillaciones, Panchita se mantuvo firme en su declaración de no saber nada al respecto. Después de todo, si admitía un crimen que no había cometido, su muerte era segura. Pero la verdad, si no lo admitía, sería difícil para ella recuperar en adelante la confianza de sus vecinos. Y ahora ya ni siquiera tenía a su novio de su parte. Se le acusó de probable asesinato, pero también de herejía y brujerías, cosas que para la inocente Panchita resultaban francamente desconocidas. Fue justo en la misa de Año Nuevo que aquel pueblo celebró una especie de asamblea pública, y aunque hubo unos cuantos tratando de hacer entrar en razón a la muchedumbre, la gran mayoría acordó la sentencia. Panchita, de entonces unos 31 años, sería fusilada en un lateral de la iglesia a la mañana siguiente. Y aquella fue una noche larga, en la que esa pobre mujer ni siquiera sospechaba el horrible castigo que le esperaba apenas saliera el sol. Pero los engranes del tiempo nunca dejan de moverse, y conforme las horas avanzaron, los minutos se extinguieron, ahogados por la oscuridad de la noche, y poco a poco, los dorados rayos del sol alumbraron el horizonte de aquellos campos, y unos hombres enardecidos fueron a buscar a Panchita, quien aún seguía sin saber su destino, pero en cuanto se dio cuenta, la pobre mujer suplicó por su vida envuelta en lágrimas. Panchita fue fusilada ese 1 de enero antes de las 8 de la mañana. Y aunque eso no trajo de vuelta a las niñas, la tranquilidad sí regresó al pueblo, que clamó jubiloso que la bruja asesina había muerto. Su cuerpo ni siquiera fue enterrado ahí. El carnicero dijo que se lo iba a llevar al monte, a enterrarlo en un lugar desconocido. Junto a ella, se dice que se enterraron 2 cerdos enormes, que aquel hombre había señalado como los animales con quien Panchita hablaba. Que la bruja se quede con sus bestias, dijeron todos. Mis primos y yo escuchábamos con interés la historia de la abuela, asombrados por los horribles acontecimientos que describía. Y entonces, ¿nunca encontraron a las niñas, abuela? ¿Por eso no debemos salir, porque nos pueden robar?, preguntó uno de mis primos, pero entonces mi abuela, con unos ojos enormemente abiertos, gritó que por supuesto que no, que el final era aún más siniestro. Fueron los 10 años siguientes a la muerte de Panchita, durante la semana que separan Navidad y Año Nuevo, que al menos un niño de aquel poblado se extraviaba. Las personas en el pueblo nunca cuestionaron la culpabilidad de Panchita. Al contrario, creían que ahora, ayudada por las fuerzas de Satanás, venía en forma de espíritu para repetir sus terribles fechorías. Y las familias empezaron a cuidar con recelo a sus hijos durante esos días. También fue durante esos años que el sacerdote del pueblo se había sentido profundamente agradecido
por la benefacción del carnicero. No solamente por haber ayudado a atrapar a aquella mujer guiada por la mano del diablo, sino también porque durante esos 10 años había donado grandes cantidades de dinero al templo, que habían servido para reparaciones, compra de imágenes religiosas exquisitamente talladas y equipamiento en general. Por lo cual, cuando este hombre, el carnicero, tras esos 10 años cayó en cama, el sacerdote no tuvo problema en ir a visitarlo diariamente para confesarlo y darle los santos óleos durante aquellas oscuras horas en las que la tuberculosis poco a poco le arrebataba la vida. Y fue justo un par de días antes de su muerte que aquel hombre le pidió al padre que recordaran aquella triste historia ocurrida una década antes en la comunidad. Y esbozando una extraña pero macabra sonrisa, el carnicero le dijo: aquel listón verde, padre, el que hizo que todos se dieran cuenta de las niñas. ¿Lo recuerda? El que encontraron en el camino. Bueno, padre, aquel listón, recuerdo que se lo quité del cabello a Malenita. Y ante la mirada confundida del sacerdote, el carnicero en su lecho de muerte le narró la historia de cómo esas niñas le parecían hermosas. Pero al darse cuenta que ellas eran unos ángeles caídos enviadas a tentar su voluntad, él había decidido acabar con sus vidas y con las de muchas otras niñas en ese y en otros pueblos en los que comerciaba. Según él, esa era su misión divina, mantenerse firme ante la tentación. Y, por supuesto, ayudar a consolidar la iglesia. El padre, con el corazón saliéndosele del pecho y sin saber muy bien qué hacer, tomó la decisión de engañar a aquel hombre. Le dio las gracias y le dijo que estaba muy bien que confiara en él, que le contara más acerca de eso. Así él podría asegurarse de que lo que le estaba diciendo no era una alucinación febril. El carnicero le habló de Panchita y de cómo esa pobre mujer no tenía la más mínima idea de aquellos hechos que él había contado. Le dijo también que esas 2 niñas estaban enterradas bajo los cimientos que había comenzado a echar en los graneros en el terreno de Panchita, pero que otras tantas estaban en distintos puntos del monte, descansando. Agobiado y a punto de desmayarse, el cura salió de ahí y al morir el carnicero, habiendo estado alcoholizado por 2 días tratando de olvidar sus culpas, aquel cura reunió a las familias de las niñas y les dijo lo que le había confesado aquel hombre en el lecho de muerte. Y tras hacer una apresurada búsqueda, los restos de las 2 pequeñas se encontraron justo donde el carnicero dijo. Y fue al momento de extraerlas de ese lugar que todos los cerdos pertenecientes a aquel hombre en sus distintos corrales parecieron soltarse sin razón alguna y corrieron libres por el pueblo, al tiempo que un horrible lamento que parecía provenir del monte se dejaba escuchar en aquella tarde invernal. Como ven, la abuela había escogido sabiamente sus palabras para narrarnos todos los horribles hechos, sin perturbar demasiado nuestras mentes infantiles o adolescentes en algunos casos. Pero creo que tanto ustedes como yo hoy sabemos a qué clase de horribles crímenes se refería ese hombre. La abuela entonces continuó. Todo ese año la comunidad estuvo muy consternada
e intentando expiar sus culpas, construyeron una lápida hermosa que colocaron justo afuera de la iglesia. En honor a Panchita, leía el epitafio, y justo fue durante la Navidad siguiente que al terminar la misa, cuando el sacerdote estaba cerrando la iglesia acompañado de un par de personas, al salir notaron que aquella lápida de mármol blanca se había resquebrajado. A sus pies yacía recostado un enorme cerdo negro, que cuando estos hombres salieron, se levantó en sus 4 patas. Pero al dar apenas unos pasos aquellos hombres, aseguraron que aquel cerdo comenzó a levantarse en sus 2 patas traseras y comenzó a caminar torpemente tambaleándose hacia ellos, mientras chillaba de manera horrible. Los 2 hombres y el sacerdote echaron a correr y no se detuvieron hasta resguardarse en la casa de uno de ellos. Durante esa noche, la gente dijo haber visto una mujer en sus jardines o en sus puertas, asomada directamente a través de sus ventanas o sus cercas. Las familias con niños pequeños decían que sus hijos habían hablado con extrañas mujeres que les habían tocado las ventanas durante la noche. Muchos también dijeron haber oído un horrible lamento de mujer en plena madrugada. «Panchita volvió, Panchita volvió». Era lo que la gente se repetía una y otra vez. Y con esa leyenda, la generación de mi bisabuela creció. Pero la leyenda, con el tiempo se comenzó a olvidar, al no haber vuelto a ver esas apariciones en años subsecuentes. Pero la tía Angelina recordaba a la perfección la historia y la narró con detalle aquella noche en que la tía Esperanza había llegado hecha un manojo de nervios. Sin embargo, el transcurso de las siguientes horas sería diferente a lo que esperaban.